Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se Sí, escucha. sí se escucha. Ok, muy bien. Entonces, en estas semanas hemos estado repasando las diferentes teologías que podemos rastrear en el pensamiento egipcio. Ya pasamos la heliopolitana, ¿no?, que encarna las fuerzas de la naturaleza bajo formas divinas. Vimos la hermopolitana, que de manera más abstracta toma aspectos de este previo al orden hecho por los dioses, un tanto fundamentando el orden en base al caos, ¿no?, a estas fuerzas que son misteriosas, por las cuales se manifiesta la divinidad. Y también platicamos de la teología menfita, muy importante porque habíamos dicho es de las concepciones teológicas más pulidas, en las que identifican ya con eh, características muy especiales a la figura divina, bajo estos términos de corazón y verbo. Y bueno, vimos la teología menfita y les presentaba yo también unas fotografías de las ruinas que quedan hoy en día del el templo Atá, esta divinidad principal de la ciudad de Memphis, la ciudad imperial. Y hoy toca repasar a la teología tebana. ¿Qué de importante tiene la teología tebana? Bueno, miren, en cuanto a su concepción de la divinidad, digamos, ordinaria, es como cualquiera de las otras ciudades, ¿no?, con tríadas que explican el curso de la creación, el orden, la disposición social y natural, ¿sí? Estas tríadas estaban conformadas por Amón, Mut y Khonsu. Esta teología se desarrolló en la ciudad de Karnak y en Tebas. Y como les decía, o sea, esta concepción, en tanto una tríada, no difiere mucho de las demás. O sea, no es que haya algo especial. ¿Cuándo va a ser la diferencia esta teología en la historia de Egipto? Durante la dinastía 18, bajo el reinado de Akenatón, que precisamente hace un monoteísmo crudo, hace este tipo de monoteísmo como religión oficial, obligatoria. No había, por así decirlo, una tolerancia en la pluralidad, sino que por sus mandatos, Egipto se ciñó bajo un estricto, o al menos en la medida de lo que fue posible, estricto monoteísmo, ¿sí? Y precisamente el monoteísmo fue centrado en la figura del disco solar, ¿sí? Amón o Atón, que ojo, hay que tener ahí cuidado en las distinciones, porque recuerden que el disco solar tiene etapas, ¿no? Recuerden la teología heliopolitana, Kefri, Atum y Ra. En este caso, se está tomando al disco solar no bajo ese aspecto, mm, digamos, abstracto, ¿no?, de un ser que es representado por el sol, o, mm, sino se concibe al sol como principio material total de la realidad. En este sentido, tendríamos que decir entonces que no hay otra fuerza creadora, no hay ni siquiera una sustancia primigenia, sino todo vendría a ser efecto del dios Atón. Atón
el disco solar o Amón, ¿sí? Ojo con las distinciones porque también Amón sería de manera ordinaria concebido como el dios de la oscuridad o de lo oculto, ¿sí? Recuerden ustedes la teología hermopolitana. Cómo se ponía a Amón con su pareja Amonet como divinidades del misterio, de lo oculto. Y de hecho hay algunos templos en los cuales a esta divinidad la ponen, creo que no les puse alguna fotografía, lo ponen en los templos de modo que no le dé el sol, porque Amón, o sea, las esculturas de Amón nos representan precisamente eso, que Amón pasa por lo oculto, por lo aún no revelado, por lo que aún no está iluminado por el sol, ¿sí? Entonces, ojo con esas distinciones. Si hablamos de teología tebana, digamos, fuera del periodo monoteísta de Akenatón, estaríamos hablando de una triada, ¿no? Como todas las demás, etc. Pero cuando hablemos de teología tebana, bajo el periodo de Atón, pues tenemos que decir que más bien es una única divinidad, ¿sí? No hay triadas, no hay diadas, no hay materialidad preexistente, sino todo es producto de la acción del disco solar. Y bueno, la curiosidad de este culto, de esta teología, es precisamente ese monoteísmo. Hay que tomar en cuenta entonces qué hicieron con todas las demás divinidades, además de cancelarlas, obviamente, en el culto oficial. Aquí los egipcios tuvieron una intuición metafísica increíble. Si Dios es un Dios supremo, debe ser supremo y excluyendo cualquier, cualquier otra participación que lo limitase. Y entonces se concibe a un Dios, a un único Dios, único, inigualable, que todo lo abarca y que ustedes recuerden lo que leímos en los himnos, eh, porque leímos himnos a Atón, fueron de los primeros que alcanzamos a leer. Recuerden bajo qué términos se llamaba al disco solar, a Atón. Ahorita no vamos a retomar ejemplos porque tenemos que terminar de hablar de las teologías, pero sí les pido vayan recordando qué atributos se le atribuían al disco solar, a Atón. Y bueno, hasta ahí de la teología tebana. Realmente de la teología tebana no vamos a explayarnos mucho porque, como les repito, solamente fue vigente bajo el reinado de Akenatón, ¿sí? El servidor de Atón, eso significa el nombre, Akenatón. Posteriormente que él falleció, sus sucesores restauraron el politeísmo, ¿sí? Y intentaron borrar el nombre de Akenatón. El peor castigo para los egipcios en la antigüedad, como en algunas otras culturas, era el olvido. Entonces las inscripciones donde aparecía el nombre de Akenatón o alguna historia relativa a él fueron borradas, ¿sí? Eh, fueron maltratadas de modo que no se le pudiera reconocer. Bueno, no fue totalmente un éxito, pero sí la gran parte. Akenatón, de hecho, construyó una ciudad que se llama Tel Amarna, y en Tel Amarna intentó precisamente hacer un nuevo modelo de Estado auspiciado bajo este sistema monoteísta. Recuerden que religión y política y economía siempre van de la mano por alguna razón. Y bueno, precisamente Tel Amarna se construyó como proyecto para continuar construyendo la sociedad egipcia bajo este modelo monoteísta. Y bueno, ahorita en la otra mitad de la clase vamos a tener una actividad
de lectura con la finalidad de que ustedes respondan con ayuda de esta lectura y con lo que hemos visto, porque ahorita estamos cerrando la teología egipcia, que me digan ustedes, con todo esto que hemos leído y reflexionado, ¿qué había en Egipto? ¿Había un monoteísmo? ¿Había verdaderamente un politeísmo? ¿O había una especie de enoteísmo? Recuerden que el enoteísmo es la creencia obviamente en muchos dioses, pero que en esta pluralidad de divinidades se distinguen grados, de modo que hay dioses que pueden hacer más cosas que otros y todos ellos dependen de un dios principal. Esa es la postura del enoteísmo. Ok, entonces continuamos. Esta es una imagen precisamente del templo, de uno de los tantos templos de Atón. Y bueno, son algunos dibujos que han hecho sobre cómo se debió haber visto. Obviamente las construcciones sí estaban coloreadas, etcétera. Y algo que les quería yo comentar en esta imagen, sí, pero ahorita voy a regresar a esta imagen. Otra imagen, esta sí es una fotografía del templo, ¿sí? Cómo quedó. Y si se dan cuenta, ya terminamos nuestras lecturas, al menos las tocantes a la divinidad, ¿no? A la reflexión sobre la teología. Bueno, aquí vamos a incluir un subtema que es sobre el ritualismo y la liturgia, porque fíjense ustedes que también podemos investigar el pensamiento filosófico a través del estudio de la ritualidad. Siempre la ritualidad, de algún u otro modo, trata de reproducir de manera física aquello que se entiende de manera abstracta. Y es lo que vemos hoy en día con los sacramentos. Ya sabemos que la gracia divina, por la cual nos hacemos hijos de Dios, en el cristianismo se da gracias al bautismo. Y al bautismo en un sentido amplio, no solamente bajo la forma de agua, ¿no? Con la fórmula, sino también incluso con la propia intención del bautismo, o o incluso con el martirio, ¿no? Con el testimonio. Y por eso les digo, o sea, el bautismo es un fenómeno muy grande. Y bueno, ¿qué queremos hacer con ese fenómeno muy grande por el cual decimos que por gracia nos volvemos hijos de Dios? Lo tratamos de ritualizar, lo concretizamos en una liturgia. Y bueno, eh, también estudiando las formas litúrgicas y rituales, podemos llegar a decir, esta cultura pensaba esto de esta divinidad. Como lo que les dije hace rato, las figuras o estatuas de Atón, ¿cómo se acostumbraban a construir? Ocultas, ¿sí? En las sombras, que no les diera el sol, porque Amón era el dios de lo oculto, y lo oculto, al menos en experiencia cotidiana y primaria, es aquello que está en la oscuridad, en el previo a ser iluminado. Bueno, ok, entonces a partir de ese estudio de ritos, de arquitectura, incluso podemos hacer comentarios, ¿sí? Filosóficos. Obviamente nos tenemos que ayudar de la arqueología, de la egiptología, etcétera, pero eso no es tarea imposible. Ok, bueno, aquí tienen ustedes una imagen de un templo egipcio característico. Digo característico porque los templos de la mayoría de divinidades era algo parecido. Si se dan cuenta, tenemos unos pilonos. Los pilonos son estas paredes de la entrada, ¿no? Que parecen torres, una única entrada con un patio iluminado, obviamente, pero rodeado de columnas.
que separan precisamente la primera parte del templo de la segunda. Y ojo, esto es un intento por reproducir la diferencia entre lo mundano y lo divino. ¿Por qué? Porque al segundo nivel del templo solamente podían entrar algunos. De hecho, fíjense aquí cómo ponen en la imagen, en el dibujo. La segunda parte es la Sancta Sanctorum, el santo de los santos. O sea, y como pueden ver, o sea, esto no es únicamente del pueblo egipcio, sino se reproduce en otras culturas, como puede ser el templo judaico, ¿no? El templo de Jerusalén. Y bueno, aquí se hacían las ofrendas en comida, ¿sí? Otro tipo de ofrendas, etc. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos esa estructura, necesitamos esa clave hermenéutica para entender lo que una estructura, tan solo una estructura nos quiere dar a entender. Y es ahorita lo que yo más o menos les fui explicando, ¿no? Hay una separación, hay lugares al sol, lugares a la sombra, etcétera. Y desde ahí podemos ir abordando la investigación. También si ustedes quisieran hacer su conferencia, su ponencia, que ya pronto van a tener que exponer, si van a tener que ustedes elegir algún tema y si quieren hacer una conferencia sobre la liturgia egipcia o sobre la arquitectura egipcia, bueno, adelante. ¿Sí? No, no está excluido ocupar esos recursos. ¿Sí? Al contrario, ocúpenlos y sepan ustedes que la cultura siempre es analizable desde todas sus producciones. ¿Sí? Lenguaje, costumbres, nombres, eh, estructura gramatical, estructura social, modo económico, ¿sí? Etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, no, Eric, todo bien, gracias. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Bueno, ¿qué otra cosa podemos encontrar en ese ritualismo? En que para el egipcio, la deidad eh, no solamente se hace visible en atributos como el oculto, como el disco solar, ¿no? Como esos rayos divinos, que de hecho, si pueden ver en esta diapositiva de la teología tebana, en la cual estamos representando al dios Atón, vemos cómo los rayos solares empiezan a formarse con la silueta de una mano, ¿sí se dan cuenta? Y de hecho, hay algunas manos que están incidiendo en el mundo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, aquí fíjense, el sol está dando algún tipo de beneficio, ¿sí? Regalo a este personaje. Mientras que es el faraón el quien ofrece cosas a la divinidad, ¿sí? Fíjense nada más. A través de los atributos también se hace visible a los dioses. Y también en el efecto que van suscitando estos personajes en la vida interna de los feligreses. Y bueno, no solamente se queda ahí el contacto con la divinidad en el mundo egipcio, sino que el creyente realiza representaciones de algún modo, iconográficas, plásticas, con las cuales celebrar el culto y celebrar esa religación con la divinidad.
Y aquí tienen ustedes en la imagen precisamente un dibujo del templo de, no recuerdo el nombre del templo, no, creo que es el de Luxor, ¿sí? En el cual va toda una comitiva encabezada por el faraón. ¿Sí? ¿Cómo identificamos al faraón? Bueno, por eh, por la corona, por el bastón, y a esta otra personaje la podríamos decir que es una de las sacerdotisas, y este signo, si este tocado, es característico de algunas divinidades. Creo que aquí también lo vamos a poder observar en algunas otras fotos, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, en este papiro, aquí encontramos este signo, aparte de unido con el disco. Estaríamos hablando de que es una sacerdotisa de tipo solar, ¿no? Solar y quizá con alguna asociación con el dios Amón, ¿no? Me parece en este templo sí había una estatua dedicada al dios Amón. Okay, ¿y qué lleva esta comitiva? Bueno, llevan en andas la representación de la barca solar de Ra o de Kepri o de Atum, ¿sí? Y recuerden que dijimos que el ser humano bajo la ritualidad y la liturgia trata de representar lo que conceptualmente entiende. Y si entiende que el disco solar, que la divinidad suprema recorre el mundo, trata de representar ese recorrido a través de la barca física, a través de este, este pequeño relicario donde van las imágenes relativas a la divinidad solar. Y de hecho, cada año había fiestas, como lo pueden ver en este otro dibujo, celebrando precisamente el recorrido de la barca solar. Estaban ubicadas en una época del año determinada, etcétera, y en el cual participaba todo el pueblo. Y el arca la llevaban desde un templo hasta otro, como quien dice, lo llevaban en peregrinación, ¿no? Nada más para que vean cómo la peregrinación no solamente es tesoro del judeocristianismo, sino de la humanidad misma. En este sentido de peregrinación también podríamos especular muchas cosas. Sin embargo, hasta aquí quiero dejar esta reflexión sobre la liturgia, ¿no? Queremos representar cosas. Y bueno, hay también un principio de sustitución en las cosas porque decimos, perdón, los egipcios pensaban que aquellas cosas que nosotros representamos y hacemos tienen una presencia que es continua en el universo. De modo que si nosotros, por ejemplo, en una ofrenda funeraria colocamos una ofrenda física de pan, de cebada, de aceite, de vino, etcétera, de otras cosas, esto representativamente va a servir de alimento al difunto en su recorrido hacia la barca solar. Porque son capaces de representar. Y ojo, o sea, no es que lo van a hacer físicamente, sino de manera representativa. Hay un principio entonces de sustitución que dice con el cual se manejaban los egipcios. Las cosas son equivalentes. Una representación es capaz de dar lo que o tiene el mismo efecto de la cosa que representa, ¿sí? Y por lo tanto, este principio no solamente es aplicable a las ofrendas, sino a la divinidad misma, porque decimos, la divinidad está presente en el lugar en el que esté manifestada de manera natural, por ejemplo, el disco solar, o de manera representada. Y como dice la diapositiva, incluso
si alguien escribía la palabra pan en una pirámide, en un lugar funerario, esa palabra es, en tanto representación, tiene la capacidad de, o tiene la función del pan, ¿sí? En la finalidad para la cual se está poniendo, ¿no? En ese caso sería una ofrenda. Igual la divinidad, si la representamos, es porque el egipcio tiene claro que las cosas representadas guardan una estrecha relación en su función real con la función que tiene representada. Y bueno, también esto es aplicable al faraón. Recuerden que el faraón, aparte de ser descendiente directo, ¿sí? De Osiris en este caso, según parte de lo que hemos visto anteriormente, el rey es la representación de Dios en la tierra. De modo que quien atente contra el rey, atenta contra Dios mismo. Y aquí está otro vínculo importante de lo que les he dicho, ¿no? Del orden político con el orden religioso. Siempre están implicados. Y luego tenemos que decir que, de algún modo, ¿sí? De algún modo, el faraón incluso fue identificado como la deidad suprema. De hecho, creo que lo leímos, ¿no? ¿Se acordarán los que leyeron párrafos de Pirámides? No, creo que eso lo leímos todos. Había algunos párrafos, no me acuerdo si, creo que es el himno caníbal, en el que se explicita directamente cómo el faraón es superior a los mismos dioses. Y por lo tanto sería la representación terrena de la misma divinidad, o la encarnación de esa misma divinidad. Y bueno, para finalizar, ¿qué diríamos? Que hemos encontrado problemas metafísicos y de lenguaje en todo este discurso. ¿Cuáles son? Pues que el cosmos, todo lo que existe, es una extensión y diferenciación participada de la divinidad. Recuerden la teología heliopolitana. Nun, el agua, Shu, Tefnut, Geb, todos son diferenciaciones de esta voluntad que se hace a sí misma, que es Atum, y que se diversifica en cada una de las fuerzas físicas. Por poner un ejemplo, ¿no? También hemos encontrado que la divinidad es una divinidad representada bajo el principio de sustitución y que también la representación es una manifestación. En tanto que la divinidad se representa, lo representado es una manifestación. ¿Qué más? Que encontramos que el hombre tiene la facultad para invocar a la divinidad y interactuar con la divinidad, porque vimos que hay ofrendas, que hay una ritualidad, que hay una interacción. Hay una vida, si no en común, pero relacionada de algún modo entre el hombre y Dios. Y por otra parte, que el hombre participa con la dinamis del cosmos, haciendo y rehaciendo. Este último problema lo vamos a retomar en la siguiente unidad, que es de la antropología. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? Por mi parte, no, Eric. Ok.